cuerpo, a la cabeza, y gritaban, yo estaba ahí. Estábamos ahí porque nosotros quisimos pasar para parar con esta locura que podía terminar con una víctima fatal. Ese fue el objetivo que nosotros, los legisladores de la ciudad, estuvimos ahí junto a los trabajadores y pedíamos, por favor, que nos dejaran pasar para hablar con un responsable de esta represión. Estuvimos hablando con el jefe de la Policía Metropolitana, que decía, yo cumplo órdenes. Nos llevaba a la historia de la obediencia debida, de esa obediencia debida de la dictadura militar, que hoy se mostró en las horas de la madrugada y en las horas de la noche, avance sobre un espacio público, sobre un lugar público, sobre algo que concretamente nosotros debemos defender y vamos a seguir defendiendo. Y quiero decirles que nosotros vamos a plantear una sesión especial en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, porque como bien dijo hoy, pasó el ministro Montenegro, Rodríguez Larreta, el jefe de gabinete, y la vicejefa María Eugenia Vidal, hablar de diálogo. Nosotros esta mañana estábamos planteando el diálogo para que retiraran la Policía Metropolitana y que no ocurrieran los desastres que ocurrieron. Sí, no, en las imágenes no se ve ningún funcionario. Ningún funcionario, no hubo ningún funcionario. No solamente no hubo ningún funcionario, no hubo ningún legislador del oficialismo. Digo, en esto queremos dejarlo absolutamente claro. Nosotros nos cansamos de marcar los teléfonos de los funcionarios, de los legisladores para poder hablar y que pararan con esta locura. ¿Nadie atendió? Nadie atendió. Hasta que nosotros avanzamos, fuimos avanzando y se fue retirando la policía. Pero acá esto tiene que ver con una visión de lo empresarial. Porque como muy bien decían ahí, acá hay una ley que habla de la construcción del centro cívico y nosotros sí lo queremos. Porque yo soy del sur de la ciudad, nací en el sur de la ciudad, vivo en el sur de la ciudad y quiero que el sur de la ciudad sea un lugar digno para vivir con características esenciales, pero no el centro cívico en el Borda ni en este taller protegido que hoy ya no existe más. A las 9 de la mañana, cuando nosotros avanzamos para buscar eso, ya no existía más porque entraron a cubrir lo que hicieron durante la noche de tirar abajo el taller protegido. Juan Carlos. Sí, el diputado Nena hizo una descripción bien circunstanciada y cruda de los acontecimientos. Yo quisiera referirme a otro aspecto de esta situación, porque estamos muy preocupados porque se reitera esta actitud, esta conducta política del jefe de gobierno y nos va llevando a nuestra ciudad, a los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad, a una situación muy grave y la quieren naturalizar, transformar en algo normal. Ya lo hizo hace un mes ante el conflicto de la Sala Alberdi, que reprimieron violentamente con un gran despliegue policial a trabajadores de la cultura, a jóvenes de la cultura. Y ahora lo reitera y creo que todavía es mucho más grave. Son imágenes que nos hacen recordar no solo la dictadura, las de la represión de Pinochet en Santiago, en fin, de concepciones de derecha muy graves. Pero además creo que vale la pena que reflexionemos sobre esta actitud de doble discurso falsa, de estar todo el tiempo en la televisión dirigiéndose a la ciudadanía de nuestra ciudad y diciéndole que hay que dialogar, que hay que terminar con la crispación de la presidenta de la Nación y del gobierno nacional, que tenemos que ser buenos y pacíficos, y lo que realiza en la realidad es totalmente lo contrario, ¿no es cierto? Si hay una actitud de doblez político de su mensaje a los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad, que es importante que todos lo detectemos y no le creamos ese discurso elaborado en alguna fábrica de especialistas. Por último, algo que ya decían en la conferencia de prensa y también Tito, esto de la ausencia de Macri, del jefe de gobierno y de sus funcionarios de las zonas de conflicto político, es una barbaridad. Nosotros tenemos que responder a la ciudadanía que reclama nuevas formas de política. Y una de las cuestiones centrales es que la política es conflicto, son dificultades, son complejidades, no es otra cosa. Y frente a eso hay que estar, hay que dar la cara. No es la política para pusilánimes, para gente que se esconde cuando hay una situación, hay un conflicto. También lo hizo con la inundación, con la lluvia.
Claro. ¿no? Y en una actitud francamente contrastante con la de la presidenta de la Nación, que salió a la calle y dio la cara. Acá tampoco, no solo que estaba en el exterior, sino cuando vino no dan la cara. Entonces, esos son rasgos políticos que tienen que quedarle claro a los ciudadanos de Buenos Aires, ¿no? Les pido un segundo, vamos a repasar lo que dijo la vicejefa de gobierno María Eugenia Vidal, así lo tenemos más fresco. La escuchamos. En el día de hoy, por la mañana, a las 7 de la mañana, la empresa constructora que tiene adjudicada la obra, se hizo presente en el lugar. La Policía Metropolitana fue asignada allí para custodiar la obra, justamente previendo que podía haber algún incidente. Nunca previmos, honestamente, que podría haber tal nivel de agresión como el que vimos esta mañana hacia la policía, pero de todas maneras previendo que los trabajadores que iban a instalarse allí estuvieran en ese lugar, de alguna manera pudiendo desarrollar su trabajo, se hicieron presentes en el lugar. El predio estaba absolutamente vacío, no había nadie en el lugar, no hubo un desalojo de ese predio, porque en ese predio no había nadie. Mientras se estaba desarrollando esa actividad, algunas personas que no representan a la mayoría de los trabajadores del hospital, no habiendo pacientes, y algunos trabajadores generaron, agrediendo a la Policía Metropolitana, estos incidentes. Hoy nosotros tenemos, como gobierno, los vecinos de la ciudad tienen 9 policías heridos, uno de ellos a punto de perder su ojo, otro en estado de gravedad importante. Los 2 heridos de mayor gravedad son de la Policía Metropolitana. También queremos hacer un llamado a la calma, un llamado a la reflexión, un llamado al diálogo. La manera de dirimir las diferencias no puede ser la violencia. Nos preocupa muchísimo algunas imágenes donde vemos encapuchados. Claramente un trabajador que defiende la salud pública no es alguien que va encapuchado y con un palo en un hospital público. Y esperamos, vamos a investigar, pero estamos preocupados por esta situación y por quienes puedan ir al lugar a generar y a provocar violencia. Nuestros legisladores, junto con la ministra de Salud, están convocando a los legisladores de la oposición que estuvieron presentes hoy en el Hospital Borda a una reunión ya. Esto creemos que podría ayudar a mejorar la situación, a evitar toda otra acto de violencia, con lo cual nuestra vocación de diálogo se expresa claramente en una convocatoria a los legisladores de la oposición y a dirigentes gremiales en el Ministerio de Salud. ¿Dónde se encuentra en este momento el jefe de gobierno, Mauricio Macri? Porque también sería interesante conocer la opinión de él y que esté presente en este lugar, dado a cómo sucedieron los hechos. A ver, primero, el jefe de gobierno está en su despacho, ¿no? Y durante todo el día de hoy se lo estuvo informado de todo lo que está ocurriendo. Uno espera algo más del ministro de Seguridad, que esté informado, ¿no? Se supone Sí. que él es el responsable de lo que ocurrió allí. Sí, a ver, la verdad que da mucha bronca en esto, hay que decirlo así, porque uno lo ha vivido. Hoy a la mañana lo han vivido cientos de trabajadores. Digo, miente nuevamente, hoy miente la ministra Vidal. A las 5 de la mañana entraron. No a las 9 como No a las después. 9 de la mañana como estaba planteado por la ministra Vidal. Y esto está planteado. Rompieron por la calle Bransen, rompieron el portón, entraron con las maquinarias, entraron con la Policía Metropolitana en las sombras de la madrugada. Esto lo podemos decir, porque 7:30 de la mañana pueden ir a tomar en Radio América, cuando a mí me preguntaron y estaba hablando con un enfermero, que ya ahí estaba casi en destrucción el taller protegido. Además, Bien, perdón, sí. no es la primera vez que pasa que No. Van en ese horario. Hace un año atrás, justamente hoy, un año atrás, ingresaron por la calle Perdriel, cuando se presentó la cautelar y el recurso de amparo, que hoy sigue vigente. E inclusive ellos tienen que decir que la policía entró, no como dijeron en un primer momento, lo dijo a la mañana. Hoy se les dijo, si ustedes toman lo que dijo en el grupo Clarín hoy a la mañana, cuando estaban mostrando la asunción de Máxima en Holanda, mientras había represión absoluta en el Borda, decían que bueno, había caído la cautelar y en función de eso habían ingresado. Luego se les dijo, no, nosotros entramos porque no había nadie. Por supuesto, a las 5 de la mañana todavía no hay ningún trabajador, y esto lo que quisieron hacer fue la cuestión de tener las cuestiones así de hecho, ¿no?
Es Claro. decir, avanzan, digo, recién decía Juan Carlos lo que fue la Sala Alberdi, pero también recordemos lo que fue el Parque Centenario, Juan Carlos. Claro. El Parque Centenario, hoy también había policías de civil armados. Yo lo puedo decir y lo puedo denunciar, porque acá el que estaba con el jefe de policía custodiándolo fue el que golpeó a muchos de nosotros y estaba armado. Yo no es que me lo dijeron, sino que lo vi, porque estuvimos revolcados, me revolcaron en el piso y yo le vi el arma al custodio del jefe de la Policía Federal hoy, de la Policía Metropolitana hoy ahí en Es el... interesante haber visto las imágenes de la conferencia de prensa, porque creo que corrobora lo que dijimos en el bloque anterior. Lo que hace la vicejefa es explicar que la policía fue víctima. En realidad claro. Miente e invierte absolutamente la carga de la prueba, Sí, le sí, miente a los gente ciudadanos armada, y con resulta casco, que la todo es policía es víctima cuando toda la ciudadanía está viendo por televisión las imágenes de una represión brutal al pueblo, a los trabajadores, a legisladores. Y la otra cuestión es que ratifica también la ausencia del jefe de gobierno, ya que cuando le preguntan dice está informado. O sea, una actitud política aséptica y de huir absolutamente del conflicto, ¿no? Bien.